transmitiendo completamente en vivo desde Hospital Joya con esta campaña muy importante y muy interesante. Nos encontramos el día de hoy con la doctora Dulce Román. Ella es subdirectora del Grupo Médico de Hospital Joya en Puerto Vallarta y a su vez fundadora de Ámate, esta campaña tan importante que se está realizando en este mes de octubre. Doctora, bienvenida a Radio Suite. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos los micrófonos. Aquí estamos, a la orden. Doctora, platíquenos en qué consiste Ámate, en qué se está enfocando. Mira, la campaña Ámate e Infórmate es una campaña que ya tiene 8 años de creada y va enfocada a lo que es la detección oportuna del cáncer de mama. Ayer, que fue el 19 de octubre, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces nosotros lo establecimos que fuera a hacer unas pláticas, dar información, que la información llegue a quien debe de llegar para que de alguna manera rápidamente detecten la presencia de alguna anormalidad y sobre todo también, aun cuando no detecten anormalidades, que sepan que deben de acudir de una manera regular, oportuna, con los especialistas para detectar en algún momento dado alguna presencia de algún cáncer en etapas incipientes de preferencia y no esperarse a que aparezca en etapas ya tardías. Pero bueno, igual si aparece en etapas tardías, hacer un diagnóstico correcto y también un tratamiento oportuno y asertivo. Doctora, qué importante es esto que usted menciona. Sabemos que el mes de octubre pues ha sido emblemático de hacer una campaña a nivel nacional para recordarnos, concientizarnos, para tener muy pendiente esta temática, porque es una enfermedad muy silenciosa. Pero aquí, ojo, lo que acaba de decir la doctora, ella es muy importante. No solo es el mes de octubre, es todo el año y en cualquier momento. Si no alcanzan en este mes de octubre, que bueno, sí sería importante aprovechar porque hay algunas promociones, se arman algunos paquetes más accesibles en cuestión de costos, pero cualquier época del año es útil e importante hacerlo. Doctora, me llama mucho la atención que usted funda esta campaña que se llama Ámate e Infórmate. ¿Cómo surge, a raíz de qué esta necesidad? Bueno, la necesidad surgió porque me di cuenta, no es el Día Internacional, yo no lo inventé, el lazo tampoco, sino que ya estaba en otros lugares y aquí en Puerto Vallarta no era tanto el impacto que se lograba. ¿Y qué era lo que pasaba? Que entonces, al falta de información, la detección era mucho más tardía y los tratamientos también llegaban un poquito más a destiempo. Se entera uno pues de personas, amigas, conocidos, y ve uno que no hay mucho conocimiento en sí del tratamiento, de la detección oportuna, de cómo manejar simplemente una herida por una mastectomía que se hubiera complicado. Ante esa necesidad dije, bueno, hay que empezar a transmitir que se tiene que hacer más voz, más eco de que se conozca el padecimiento para poderlo tratar con todo lo que lleva alrededor. Y de ahí fue empezando a hacerse la invitación a especialistas, a ginecólogos, oncólogos, todos para que nos transmitieran los conocimientos. Conforme nos los fueron transmitiendo cada año, pues esto fue creciendo, porque pues aprendimos que no era nada más ginecología y oncología, no, vimos que había otras especialidades involucradas, otras subespecialidades involucradas, y que no era solamente el cáncer como tal y su erradicación, sino que también había otras patologías alrededor, el linfedema, los trastornos psicológicos, la autoestima dañada, y en fin, un sinfín de cosas que hemos ido viendo durante cada año, y fue así como fue creciendo poco a poquito tanto la campaña como sus necesidades de la misma campaña y el impacto que ha logrado cada vez mayor en las personas, que ya ahora ya buscan, piden el programa, qué van a presentar, de qué van a hablar, qué es lo que vamos a llevarles a las personas para poderse ver involucradas y tener más conocimiento de este padecimiento. Qué sensible todo lo que acaba de mencionar, doctora, porque se hace campaña para detectar a tiempo. Pero ¿qué pasa cuando
se detecta algo, ¿no? Cuando desafortunadamente hay una situación, tiene que hacerse alguna cirugía, se tiene que aplicar algún tratamiento, ¿cómo se le da seguimiento, no solo en lo médico, también en lo psicológico y en lo emocional, e incluso en lo familiar? Porque por supuesto que esta temática afecta a todo el entorno. Y aquí es muy importante, amigas y amigos, que nos concienticemos, que nos sensibilicemos y que nos sintamos de alguna manera, ¿por qué no decirlo?, protegidos al ya haber un grupo que está dando este seguimiento. Así es, como bien lo mencionas, pues no es nada más el prevenirlo, es el diagnosticarlo, el tratarlo y tratar todo lo que está alrededor. Las necesidades de cada paciente también van a ser diferentes. A lo mejor durante la campaña detectamos también que había fundaciones, que había grupos de autoayuda, de personas que ya habían padecido el cáncer, de otras que lo estaban atravesando, de otras que estaban recayendo, o simple y sencillamente de personas que se ven o se identifican con las asociaciones y empiezan a participar con ellas para ayudar entre mujeres o entre personas a alguna que está pasando por una situación difícil, que le es difícil incluso conseguir algún turbante, conseguir alguna manga. Entonces, esas fundaciones tienen ese objetivo y el hospital les hace la detección y les hace el seguimiento en cuanto a dirigirlas, por ejemplo, con el oncólogo, con el ginecólogo, con los tratamientos, con las cirugías. Entonces, sí es una invitación a la vez de conocer, y si ya se está pasando por el proceso, entonces saber que va a haber quien los oriente, quien los ayude, alguna duda, alguna situación en particular. Vamos a estar tanto las instituciones privadas como las fundaciones para darles toda esa guía que nos puedan llegar a solicitar. Esto es muy interesante, doctor. Usted mencionó que esta inquietud surge porque vio que en Puerto Vallarta pues no había en dónde tener ese apoyo. Esto involucra tanto a pacientes que pudiera haber del sector público como privado. ¿Cómo están trabajando? Bueno, las instituciones públicas tienen sus programas propios, las instituciones privadas cada una empezamos a lanzar nuestras campañas. Vemos que se están fortaleciendo, o sea, así como empezamos nosotros, poco a poco se fueron replicando y cada una tiene sus propios visiones, sus propios objetivos y sus propios logros. Entonces también se hizo ese eco y cada vez vemos ahora el camioncito de las mamografías de la Secretaría de Salud. Bueno, pues nosotros no estamos involucrados con eso, pero nos damos cuenta y decimos, mira, no solo somos nosotros, son las instituciones, las emisoras de radio, las televisoras, cada vez es más la gente que se va sumando. Nos tocó empezar desde hacer marchas con algunas instituciones o dependencias gubernamentales que nos veían como un poderoso referente en cuanto a que se uniera la institución privada con las instituciones públicas. Entonces, institutos como el de la mujer, el del DIF, se empezaron a acercar a nosotros y nosotros a ellos también, porque era el lograr el conjunto y llevarle a la información a todas las personas que estuvieran cerca de ellos. Y a su vez ellas nos transmitían las inquietudes de personas que querían acercarse a nosotros como institución privada. Así ha sido el crecimiento de la campaña, ese nutrir nosotros a ellos y ellos mismos a nosotros y que todos tengan una misma voz, todos tengan un mismo objetivo, que eso es lo que más cuenta, el lograr que todas las mujeres sepan realizarse su autoexploración, que todas las mujeres sepan que deben de acudir oportunamente y regularmente con su médico y que hagan todo lo que les indique, la imagenología, no tenerle miedo al padecimiento, y si algo se detecta, ya sea benigno o ya sea maligno, saber cómo actuar y saber qué hacer y en qué momento y con quién conducirse. En ese sentido, nada más para ampliar un poquito, Ámate, infórmate, ¿cómo trabaja? ¿Tienen sesiones cada cierto tiempo, durante un periodo, es todo el año? Ámate, infórmate en sí es la campaña que lanzamos durante el mes de octubre. Como un hospital con todo lo demás de padecimientos que hay, no podemos concentrarnos solamente en un solo padecimiento. En ese mes hacemos la invitación a que todo el resto del año las mujeres se acerquen. Ahí es como el recordatorio. Y todo el resto del año trabajamos con quien se acerque y nos pida la información definitivamente, o alguna asesoría, alguna consulta o todo eso.
pero sí es solamente en el mes de octubre en el que hacemos un poquito más de realce para dejar marcado en ese mes la invitación de que todo el año la mujer se debe de revisar, que cada año se debe de revisar, que no sea solamente el 19 de octubre o una semana o un mes, todo el año debe de ser, pero le dedicamos un poquito más de tiempo en ese mes para que quede el mensaje. Entendía yo como que había una especie como de reuniones informativas o talleres o algo así por el estilo. En el resto del año no, en el mes de octubre hacemos, normalmente, no en pandemia, hacíamos un programa que incluía todos los viernes una charla con un especialista enfocado a un tema cada año. A veces había talleres también, les presentaban las máquinas para hacer el drenaje linfático, se presentaron proveedores de turbantes y cosas así durante todo ese mes. Y al final se concluía con una conferencia magistral en la que invitábamos a todo el público a que fueran a tener pláticas de expertos que venían de fuera, ya sea de fundaciones muy importantes, de asociaciones muy importantes que han logrado más impacto en la sociedad, ya a nivel nacional, como las fundaciones Rebeca de Alba y varias que vinieron incluso de Sonora. Todas ellas vinieron y nos estuvieron apoyando. Y presentábamos también un poquito de cultura, una obra de teatro o un concierto, que tuvimos varias emisiones. Pero este año, pues sí, la temática cambió, como cambió para todo. Y entonces este año no tuvimos los eventos presenciales, no tuvimos las pláticas como tal, pero le apostamos a lo que era la tecnología, lo que es las redes y todo eso, y nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, el impacto ha sido masivo, muchísimo mayor. Más audiencia, más gente que tiene oportunidad de ver la información. Exactamente, entonces lo vimos ya como otra opción, como una especie de entrar a terrenos desconocidos, y pues aunque no vamos a tener la conferencia magistral con la obra de teatro o con algún concierto, sí la vamos a tener un cierre, queremos pues aprovechar para invitar a todo mundo, vamos a hacer un cierre donde van a estar 4 especialistas transmitiéndonos las pláticas clave de lo que es el cáncer de mama en este año, en estas vivencias, y se expondrán para que alguien emita alguna pregunta importante, se seleccionarán algunas y ellos las van a contestar. Será un programa que vamos a grabar en vivo y se va a estar transmitiendo, y también haremos un poquito, ¿por qué no?, de anécdotas de todos esos conciertos que dimos. Vamos a poner un poquito de música, un poquito de los fragmentos de las obras de teatro que pusimos. Y así es como cerraremos en este año, sin público, tristemente. Nos faltó la retroalimentación de todas las personas que cada año venían y ya sabíamos quiénes iban a venir y las esperábamos con gusto. Bueno, no lo vamos a tener, pero vamos a llegar a ellas por lo menos así, por imágenes, por electrónico, por Facebook, por YouTube, por todas las redes, para que no se queden sin la información, sobre todo, y que no se queden sin el recordarles, como siempre, que tienen todo el año que estarse buscando, checando, revisándose, todo eso es la información. Muy bien, pues no hay mal que por bien no venga, como dicen, y yo creo que esta nueva modalidad que tenemos de poder transmitir, en el caso de ustedes, toda esta información, seguramente va a llegar a un segmento nuevo, tanto de jóvenes como de mujeres que probablemente habían pues hecho caso omiso de este tema. Doctora, una pregunta que creo que es muy importante. ¿Cómo observa usted el panorama? No sé si será que a raíz de que podemos acceder cada vez más a los estudios, a las pruebas, se detectan más casos, está en aumento, está controlándose. ¿Cómo se está viviendo actualmente el cáncer de mama? Y no sé si también incluso a estas alturas ya se tengan como nociones de qué lo provoca, qué podemos hacer también las mujeres para tratar de prevenir y que no nos dé. Bueno, definitivamente el cáncer es una enfermedad que acompaña al ser humano, no es una enfermedad que se pueda borrar completamente. El cáncer siempre va a existir, no es solo genético, el cáncer siempre va a estar porque es el deterioro de las células. Tenemos un deterioro normal, pero hay un punto en el camino que en algunas personas se va a dar un deterioro desequilibrado, por así llamarlo. ¿Qué lo va a ocasionar? Pues lo van a ocasionar, es muchos los factores los que lo ocasionan. Sí, un poquito de la genética, y te diría un poquito, porque en el cáncer de mama
se ha visto que aunque hay la herencia, si la persona se cuida puede lograr un equilibrio y lograr que no frenarlo. Pero es más, y se le ha visto más tendencia a aparecer por malos hábitos, hábitos de ingesta de alcohol, de sedentarismo, de obesidad, de nutricionales, en que no ingerimos lo que deberíamos de ingerir, o estos traen algunos cancerígenos, el uso de algunos químicos que utilizamos de ordinario y repercuten de alguna manera como cancerígenos. Aquí volvemos a lo de la información. Si uno conoce que tienes como cancerígenos potenciales, pues entonces los evitas. Esa va a ser la mayor información que se puede llevar todo el mundo y que cada año les transmitimos. Nutrición, siempre les he hablado de los alimentos que pueden llegar a ocasionarlos. Sería extenso, como de cada uno de ellos, pero en sí que quede el mensaje de que no es solamente la genética, de que no es solo la herencia, de hecho cuenta solo un factor, sino que son todos aquellos malos hábitos, aquellas malas rutinas que tenemos y que nos pueden llegar a pasar la factura. En cuestión de incidencia, puede ser, sí, cada año a nivel mundial se detectan como 1,5 millones de casos y se van a estar incrementando y año con año. De estos llegan a fallecer como 1,5 millones de personas más o menos, aproximadamente, redondeando números. Y esto se espera que vaya aumentando. ¿Por qué? Sí, porque vamos a detectar más. ¿Por qué vamos a detectar más? Bueno, pues gracias a estas campañas. Pero es bueno que detectemos más casos para detectarlos de una manera oportuna. Entonces, si los detectamos en fases tempranas de la enfermedad, vamos a dar un diagnóstico y vamos a dar un tratamiento con mucha más sobrevida de la paciente. De aquí que hacemos énfasis en que se quite completamente la idea. Las estadísticas siempre nos hablan de la detección, las cifras y todo en personas de 20 años a más. Y muchas veces la población joven de 20 años o en adelante creen que no se incluyen dentro de estas estadísticas. Sí están incluidos porque sí hay casos, y algo que siempre tratamos de remarcar es que cuando se detecta en etapas, en personas jóvenes, se detecta en etapas más tardías, con mucha más agresividad, y entonces tienen una sobrevida de un menor porcentaje que detectarlo en edades más avanzadas. Entonces, queremos hacer importancia de que las jóvenes sepan que también tienen ese riesgo, que también deben de acudir, que también deben de acercarse con el ginecólogo para que éste las oriente, las tranquilice o las mueva en caso de que estén detectando alguna situación especial en cada una. Recordar la edad de las jóvenes, a partir de qué edad entonces ya están muy pendientes, porque sí ha cambiado esta información al paso de los años. Justo en estos días encontraba un folleto de hace años que hablaba de otro rubro de edades, de otro periodo de edades, y pensaba yo, bueno, esto ha avanzado, han encontrado casos que definitivamente han abierto el parámetro de edad. Antes, no sé, hace 5 o 10 años se consideraban como mayores de 30, 35 años, y hoy en día pues se ha recorrido esta información. Más bien es eso lo que detectamos, que no había tanta información. Los casos ya existían de personas jóvenes, no era exclusivo de las mujeres de 40 en adelante. Lo que pasa que se desvirtualizó ante la falta de información y la falta de aclaración en que hazte tu mamografía a partir de los 40 años, pero no quería decir porque la mamografía era igual a detección de cáncer y 40 años era igual a ese triángulo. No, sino que por estadísticas y por cuestiones ya de cada persona, la mamografía se recomienda solo en las personas de 40 años o más o casos especiales, pero había otro ultrasonido, otro estudio de imagen para las personas de menor edad donde se podía detectar, pero no se hizo tanto eco de eso. Entonces, no se le dio la importancia y es por eso que encontramos los casos ya en etapa tardía. Entonces, efectivamente, ahora ya la información ha llegado, pero no es porque no existieran casos de personas jóvenes, ya han existido desde hace mucho tiempo, algunas con buen tratamiento, otras que no tuvieron éxito, como también en los otros rangos de edad. Entonces, yo generalizaría en que hay que detectarlo a partir de la edad de 20 años, 18 años, a empezar a detectar, y haría énfasis sobre todo, que lo hemos estado marcando mucho en la campaña, en que la autoexploración la aprendan desde las jovencitas,
de 15 años que empiezan con su vida menstrual y todo eso, para que sepan en qué momento deben hacer la autoexploración y sepan reconocer en un momento dado cuando eso pudiera llegar a cambiar. Entonces, si empiezan a detectarse más oportunamente, va a ser porque logramos que ya ellas conozcan esto, sepan hacerse su autoexploración desde pequeñas, desde los 15 años diría yo, y sepan reconocer a tiempo alguna alteración y no de manera tardía. Ay, doctora, yo sí quisiera aprovechar ahorita que menciona, en el caso de las jovencitas, ¿cuándo es el momento indicado? ¿Es antes de la menstruación, durante, después? Y bueno, me imagino que es en general todas las mujeres hay ese periodo. Sí, el periodo para hacer la autoexploración se recomienda una vez al mes, 7 días antes de la menstruación o 7 días después, por cuestiones de cambios normales en la mama, exactamente. Entonces, se hace 7 días antes o 7 días después. Hay personas que no son regulares, sobre todo las jovencitas, porque apenas están agarrando el ritmo de hormonal, pero entonces marcarlo en un calendario, escoger una fecha y sobre de esa fecha estarlo realizando mensualmente. Pues ella es la doctora Dulce Román, subdirectora médica de Hospital Joya en Puerto Vallarta, amigos, para que, bueno, pues además, como pueden ver ustedes, con una gran sensibilidad con esta campaña de Ámate e Infórmate, y que yo no dudo que está pues con toda la disponibilidad, si entre nuestro auditorio ha surgido alguna duda, alguna inquietud, pues alguna pregunta, pues se puedan acercar aquí a Hospital Joya y precisamente la doctora pueda darles esta orientación. Doctora, muchísimas gracias de verdad, muchas felicidades por su trabajo y pues por este amor que le pone a todo este proyecto tan maravilloso, que a final de cuentas va a favor de nuestra sociedad, porque pues definitivamente las mujeres ocupamos un buen porcentaje de población y de familias en nuestra sociedad. Así es, la mujer somos parte de la sociedad, estamos involucradas en muchos trabajos, en muchas actividades, entonces pues por lo mismo hay que darnos cada una ese valor que merecemos como individuos, como personas y sobre todo cuidar nuestra salud. Te agradezco a ti por habernos invitado y por haber tenido la apertura pues para darnos la oportunidad de transmitir esta información. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, nos despedimos desde Hospital Joya a través de Radio Switch.